Olá, querido hermano, querida hermana. Qué alegría tenerte acá en este video, un lunes más. Y no es un lunes más, sino que es una trilogía. Nosotros empezamos a meditar en el romance de la gracia, empezamos a hablar sobre el libro de Ruth en el primer video, después en el segundo video empezamos a ver el comienzo de la historia de Ruth y ahora vamos a finalizar este lindo romance que el Señor nos ha dado a través de la palabra de Dios. Amén. Y bien, la historia de Ruth llega a su momento más hermoso cuando Boaz decide redimirla, pero aparece un problema. Surgió un problema. Existía otro pariente más cercano. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos sobre esta ley de Israel? Y bien, Ruth capítulo 3, verso número 2, la palabra dice así. Capítulo 3, verso número 2. Bien, ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche, mañana. Si él quiere redimirte, está bien, que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Mira qué interesante. Ese pariente lejano simboliza la ley. Entonces la ley vino antes de Cristo. La ley podía señalar el problema, pero no podía salvar el pecador. Mira, Ruth capítulo 4, verso número 6, nosotros estamos usando mucho la Biblia porque es una historia, es un caso, una película de Hollywood. Verso 6 dice así: entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. Mira qué interesante. La ley puede mostrar el pecado. La ley puede evidenciar los problemas, pero no puede salvarnos del pecado. La ley puede condenar, pero no puede rescatar. Jesús sí puede redimirnos. Entonces acá hay una comparación de dos alianzas. Jesús hizo lo que la ley jamás pudo hacer. Descendió del cielo, se hizo hombre, tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, murió por nosotros y nos compró un billete de regreso hacia Dios. Ahora, como el autor de Colosenses, que es el apóstol Pablo, dijo, ahora tenemos paz con Dios. Y eso es muy importante, amén. Eso es muy precioso, saber cuál es nuestra actual posición, saber que la vieja alianza está jubilada, perdió la capacidad de salvarnos. No es que la ley sea mala, o no es que la ley sea algo que no sea bueno, sino que la ley tiene su función. La ley tiene la función de apuntar a Cristo, mostrar a nosotros que nosotros necesitamos de un Salvador, apuntar a un carácter perfecto de Cristo. Entonces, en otras palabras, la ley tiene la función, pero cuando agarramos la ley y la colocamos para tener la función de salvar al hombre, es así como sucedió con Ruth. Entonces, ella llega a la misma conclusión: no puedo redimirte, respondió el pariente que vino primero, el primer pariente, aquel que tenía el poder de hacer, pero él no quiso hacer, porque él no es que no quiere hacer, sino que él no tiene capacidad de hacer. Y eso es muy importante. Después, en el verso 7, en Israel existía la costumbre de quitarse una sandalia y dársela al otro para confirmar cualquier transacción. Y acá es muy interesante, porque lo que sucedió fue que al entregar la sandalia, el pariente más cercano renunciaba a todos sus derechos. Entonces, es tan extraordinario la palabra de Dios, porque cuando el pariente lejano, él dio las sandalias al Boaz, que simboliza a Cristo, básicamente él está espiritualmente, eso enseña algo poderoso. La ley ya no tiene derecho sobre nosotros. La ley, la sandalia de la ley fue entregue a Jesús, a Boaz. Entonces ahora nosotros estamos bajo la autoridad de Jesús. Mira qué extraordinario eso. Cristo nos redimió completamente. Las sandalias están en las manos de Cristo. Aleluya. Todo fue recuperado. Ruth capítulo
4, verso 9, dice así: entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Mahelón, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahelón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Aleluya, aleluya. Booz compró todo, nada quedó fuera. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Jesús hizo de una vez y para siempre. Compró unos 100%. Ahora nosotros tenemos un dueño. Como el apóstol Pablo dijo, nosotros dejamos de ser esclavos de la ley, ahora somos esclavos de Cristo. Él nos compró. Nosotros tenemos un dueño. Si te toca a ti, para, no tienes que pasar antes por tu dueño, para tocar en tu familia, para tocar en tus finanzas, para tocar en todo lo que tengas. Hay que tocar en Cristo antes. Entonces no te preocupes. Todo lo que Adán perdió, todo lo que el pecado destruyó, todo lo que la enfermedad y la muerte robaron, Cristo vino a recuperarlo. Oh, aleluya, aleluya. Y no es solo eso. Hubo una nueva familia que se construyó, que básicamente fue construida. Booz se casó con Ruth y tuvieron un hijo llamado Obed. Oh, eso es muy importante. Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre de David, y de la descendencia de David vino Jesús. Eso es extraordinario. La moabita que estaba bajo maldición terminó formando parte de la genealogía de Jesús. Entonces, puede ser que algo bueno venga de un extranjero. La verdad que sí, Jesús vino de un extranjero. No solo eso, Jesús era un extranjero en esta tierra y hoy nosotros también somos extranjeros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de acá, nosotros somos del cielo. Aleluya. Y el evangelio en la historia de Ruth, básicamente, las simbologías, caso no tengas entendido todavía, yo quiero hacer un resumen. Ruth simboliza a nosotros, Ruth somos nosotros, Booz es Cristo, Noemí representa a Israel, el pariente cercano representa la ley, la historia completa apunta al evangelio. Nosotros estábamos lejos, éramos extranjeros, no teníamos derechos, pero Jesús nos amó, nos rescató, nos hizo parte de su familia. Y con eso terminamos la historia de romance de la gracia. Aleluya. Yo espero que hayas sido bendecido con esta historia. Y aunque te tengas contado, viste que nosotros leímos mucho la Biblia, todo estuvo acá, todo este tiempo. Entonces nada más yo contextualicé y básicamente conté las traducciones de los nombres, pero todo está en la Biblia. Amén. Quiero motivarte a que puedas enamorarte de la palabra de Dios y que cada día más puedas encontrar romances de la gracia en la palabra de Dios. Amén. Deja un like, deja un comentario, compartir con los demás. Quiero invitarte a que esta linda historia pueda alcanzar a mucha más gente. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo Café Sin Filtro. Chao.